Bueno, un programa más de Dialogando con Juan Bautista. Gracias a nuestros televidentes que nos permiten entrar en sus casas, en sus hogares, para entretenerles, para dialogar y para conocer aspectos de la vida diaria y del quehacer diario en esta querida Venezuela. En esta oportunidad, Dialogando con Juan Bautista, se complace en presentar a ustedes a alguien que va a descifrar qué es Nuvipa. A lo mejor usted dirá, ¿qué es Nuvipa? ¿Qué significa esas siglas de Nuvipa? Pero que sean los representantes de esta organización que vamos a descubrir si es una organización cristiana o es una organización política o es otro tipo de organización, para que nos descifren en estos momentos qué es Nuvipa. ¿Por qué hacemos este interrogante? Porque este es un nombre prácticamente no es conocido, es un nombre nuevo acá en el municipio de Alberto Adriani, y a través de las pantallas de la televisión, en el recorrido que hace nuestra imagen a través de las ondas hercianas y satelitales, pues la gente preguntará qué es Nuvipa. Entonces vamos a darle la bienvenida a dos de los organizadores de esta parte de Nuvipa, como son el señor Simón Padilla, él viene de San Cristóbal, estado Táchira, y su esposa Ruth de Padilla. Ellos nos van a explicar qué es Nuvipa, pero antes de darles la bienvenida, le vamos a decir que acá en El Vigía estamos completamente a la orden, acá en esta televisora estamos completamente a la orden para los planes y proyectos que ustedes tengan a través del desarrollo de la campaña que ustedes prácticamente van a emprender en este quinquenio para alcanzar el éxito. Y toda persona, toda organización que trata de buscar el éxito tiene que contar con los medios de comunicación, que son punto principal, punto importante para llegar a un feliz término. Entonces, bienvenidos. Ok, primero que todo darle las gracias, ¿no?, por esta oportunidad y por este espacio. Representamos a Nuvipa, Nueva Visión para mi País, es una organización con fines políticos orientada básicamente a levantar a estos hombres y mujeres justos, a estos hombres y mujeres que tienen un deseo de ver una nación distinta y gobernada con fundamentos espirituales y cristianos. La idea es establecer un fundamento de justicia y de paz y de libertad en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Las aspiraciones de Nuvipa llegan hasta dónde? Las aspiraciones de Nuvipa llegan hasta la presidencia de la República subiendo y hasta la reina de carnaval bajando donde nos permitan estar. La idea es posicionar a hombres y mujeres de reino, a hombres y mujeres llenos de paz, de bien y de bendición en los lugares. Cuando me dice de reino, ¿tiene que ver con la parte religiosa? Sin duda alguna tiene que ver con gente que tiene una conexión con Dios. La Escritura dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, dijo el rey Salomón, y también dice que cuando los injustos son los que gobiernan, el pueblo gime. Y no hay manera de establecer justicia sino a través de los fundamentos de aquello o de aquel que estableció la verdadera justicia en la tierra, que es Cristo. Entonces Nuvipa está haciendo la presentación prácticamente de su organización, de su gente, para entrar en la contienda electoral. Sin duda alguna. Ya esta próxima elección del 2015 sería nuestra cuarta participación en el ámbito nacional. Estuvimos en las elecciones regionales de hace 2 años, estuvimos en la elección municipal, en la elección esta sobrevenida presidencial con la muerte del expresidente Hugo Chávez, y ahora vienen las elecciones de la Asamblea Nacional, que es donde lo más cercano en el futuro electoral. Ya televidentes, lo que es más o menos Nuvipa, pero vamos a adentrarnos más en el terreno de Nuvipa, porque apenas estamos entendiendo ahorita que es una organización, ¿verdad?,
No sabemos si es que se le va a dar el nombre de política o es una organización que prácticamente está buscando el respaldo de la gente para llegar a conquistar la presidencia de la República o la gobernación del Estado o la alcaldía o cualquier puesto de elección popular. Pero vamos entonces a preguntarle a el amigo y hermano en Cristo, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias a Dios, bendito sea Dios porque él es un hermano evangélico, hermano en Cristo, y Simón Padilla nos va a explicar cómo nació Nuvipa, por qué hubo para que naciera ese nombre o para que naciera esa organización, cuál fue la creación. Claro, fíjate, vamos un poquito atrás A la historia. 2010. En el año 2010, un grupo de apóstoles y ministros del Evangelio del continente latinoamericano se reunieron para darle forma al pensamiento de la iglesia en temas que poco se han tratado. Entonces ellos se reunieron en la colonia Tovar y diseñaron lo que posteriormente, un documento que posteriormente se conoce como el Pacto de Caracas, donde comienzan a tocar temas como cuál es la posición de la iglesia frente al aborto, cuál es la posición de la iglesia frente al calentamiento global, cuál es la posición de la iglesia frente al gobierno de la iglesia, cómo la iglesia debe ser gobernada entre sus paredes, pero también hay un momento donde tocan el tema de la iglesia y la participación de la iglesia en la política. En ese documento hay un texto bien hermoso, porque en uno de sus fragmentos dice que no es función de la iglesia, hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, convertirse en un ente político, pero sí alentar a aquellos que desde dentro de sus filas tienen un llamado a la política. Pues son hombres y mujeres llenos del Espíritu que tienen un llamado. Entonces no es un fundamento, lo que se plantea no es la idea de un gobierno laico como el ayatolá en el Oriente, sino la idea de que hombres y mujeres llenos del Espíritu pudiesen ocupar estos espacios, asumiendo que el riesgo de corrupción es mínimo cuando los hombres son llenos del Espíritu Santo, asumiendo que el riesgo de un mal gobierno se reduce cuando la gente practica la justicia o va en camino a la práctica de la justicia, y entonces surge este documento, ¿no? Y queda esa espinita, digamos, en el costado de algunos pensadores de dentro de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. Ahora, en el año, 2 años después, en el año 2012, finales del 2011, principios del 2012, es sentir común en algunos de los ministros de la nación. Estoy hablando de algunos ministros como el apóstol Hernando Brochero, Inerio Morillo, el apóstol Raúl Ávila y muchos otros, ¿no? Uno a veces comete el error de nombrar y quedan algunos por fuera y no está bien, pero muchos de ellos, y hacen una reunión donde ellos por consenso, permíteme usar ese término, llegan a entender que el Espíritu Santo los está guiando a que es hora de que la iglesia comience a dar unos primeros pasos. La idea era unos primeros pasos para entrar en el terreno político, en el terreno de gobierno. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es gobernar solamente en la política. Yo creo que la iglesia está entrando en una fase donde tenemos que volver a recuperar espacios que nosotros perdimos históricamente. No solamente tiene que ver con la política, tiene que ver con los espacios en las comunidades, tiene que ver con los espacios en las plazas. Si tú revisas el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que la Escritura dice que en el templo y por las casas predicaban el Evangelio. Los grandes milagros ocurrieron en plazas, ocurrieron en mercados, ocurrieron en calles. Y luego históricamente, que no es el momento ni da el tiempo para hablarlo, la iglesia abandona esos espacios y se encierra dentro de los templos. Entonces, yo creo que es el tiempo que la iglesia debe volver a recuperar esos espacios perdidos. Nosotros como hijos de Dios, dice Isaías, que fuimos llamados a ser cabeza y no cola, a estar siempre arriba y no abajo. Entonces es esa búsqueda de recuperar. La política es uno de los aspectos y comisionan a un equipo multidisciplinario a que trabaje creando este espacio, ¿no? Y de ahí entonces se van dando los pasos para llegar a lo que a mediados del 2012 fue la creación de Bueno, esa es la nueva visión para mi país. Vamos a ver si se concreta bien la visión para mi país. Vamos a seguir conociendo, después de este corte, vamos a seguir conociendo lo que es Nuvipa, cómo nació Nuvipa y el desarrollo que nos vienen mostrando paso a paso desde la reunión en Caracas, donde se surgió
el primer documento para esta organización. Vamos entonces ahora en el segundo segmento para investigar un poco más y para conocer qué más es NUVIPA en Dialogando con Juan Bautista.